Muy buenas tardes, amigos de Museo Regional de Puebla. Soy Raúl Nibón, director del museo. Esto es Muret Virtual y este es un pequeño espacio que hemos dedicado para traer a ustedes un poco de lo que hacemos en el museo, también un poco de lo que hacen nuestros investigadores en el Centro INA Puebla. El día de hoy está con nosotros el biólogo Iván Alarcón y me gustaría, Iván, que te presentes con nuestro público. Me gustaría que les comentes qué es lo que haces. Raúl, buenas tardes. Gracias por la invitación. Bueno, yo soy biólogo de formación. Estudié en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas allá en la Ciudad de México. También hice una maestría ahí y, bueno, un doctorado en la UAM que se está por terminarse. Y de antemano, ninguno de ellos se relaciona tanto con la paleontología en sentido de estudio tal cual, pero sí en las aplicaciones. Muy bien, porque han de saber, queridos amigos, que Iván es el único investigador en el Centro INA Puebla que trabaja los temas de paleontología. De hecho, Iván, corrígeme, el Centro INA Puebla y el Museo Regional de Puebla es de los pocos museos del instituto que tiene un espacio dedicado a la paleontología, ¿correcto? Es correcto. Realmente la paleontología en el instituto fue una designación por ahí de 1986 y sí se le ha dado seguimiento, pero en la cuestión de difusión ha sido menor. Ahorita, afortunadamente, el Museo Regional de Puebla cuenta con una sala de paleontología que es permanente y es de los pocos museos realmente del INA que tienen un guión museográfico y una sala dedicada a esta ciencia. Claro, todo el pasado histórico y natural de México es vasto, es muy grandioso. Y efectivamente le hemos dedicado, creo, poco a estos temas de paleontología. Por eso quisimos abrir este espacio. Mira, quisiera comenzar un poco preguntándote una pregunta algo obvia que a lo mejor nuestro público también sabe preguntar. Iván, ¿qué es la paleontología? Bueno, la paleontología es concretamente el estudio de los seres que vivieron en el pasado, así, sean estos microorganismos, sean animales grandes como los dinosaurios, ya más cercanamente la megafauna, plantas, insectos, cualquier organismo vivo que haya dejado un rastro en la roca durante millones de años y nosotros lo recuperemos, eso es la paleontología, Es el decir, estudio del pasado. a grandes rasgos, cuando encontramos unos huesos de dinosaurio, eso es paleontología, ¿correcto? El estudio de los mismos, efectivamente, eso es paleontología. Cuando encontramos fósiles, eso es paleontología, ¿correcto? Correcto. Entonces es una rama verdaderamente importante porque México, bueno, ustedes lo han de saber, hablaremos de eso más adelante. México hemos encontrado muchos de este tipo de seres que vivieron en el pasado, ¿correcto? Es correcto. Pues muy bien. Iván, platícanos, por favor, ¿cómo es la formación del paleontólogo? Es decir, uno no va a la universidad y dice, voy a hacer la carrera de paleontología, ¿no? Pero, pero a final de cuentas, ¿cómo es que tú llegaste a la paleontología y cómo es la formación del paleontólogo? Ok. Realmente la paleontología combina dos especialidades, geología y biología. ¿Por qué? Porque geología te permite saber temporalmente con los estratos en qué edad geológica te estás moviendo. Si son 10 millones de años, 65 millones de años, 350 millones de años. Y biología te ayuda a saber qué tipo de organismo es, qué ambiente necesitaba o en cuáles vivían, cuáles eran las características que lo rodeaban y cuáles eran las características del organismo. Entonces, la paleontología puede ser uno paleontólogo con conocimientos iniciales de geología, con un acercamiento a biología, o, en mi caso, biología con acercamientos a geología. Realmente en México la carrera de paleontología, me parece que en Monterrey, desconozco si actualmente esté vigente, pero se abrió como tal la carrera de paleontología hace unos 6 años, me parece. Ah, Y a nivel México, realmente el estudio tiene muchísimos años, más de, no sé, más de 50, 60 años, pero no como disciplina de una institución, sino más bien porque son geólogos que estuvieron en contacto con este tipo de evidencias, o a su vez biólogos, y fueron estudiando hasta que se hicieron especialistas en algún grupo. Hay que recordar
que si estamos hablando de organismos, de organismos del pasado, podemos irnos hasta 500 o más millones de años, hasta el presente, hasta hace 10.000. Entonces es una cantidad de tiempo importante con cantidad de organismos y realmente uno no puede ser experto en 500 millones de años. Uno puede saber y reconocer, no sé, por ejemplo, caracoles del Cámbrico, dinosaurios del Jurásico, mamuts de hace 10.000 años, pero no uno puede decirse especialista de todo. Ujú. Iván, ¿tú cómo llegaste a la paleontología? ¿Qué te dijo, qué te movió, qué te motivó? La biología es una ciencia muy vasta, lo sabemos, pero en particular a ti, ¿qué te llamó la atención para decir que querías dedicarte a la paleontología? Realmente es como una deformación, no de interés de querer ser paleontólogo. Más bien mi interés inicial es, antes de salir de la carrera incluso, es conocer los organismos, saber sobre los animales, ya sea a nivel de piel, a nivel de huesos o a nivel de remanentes, como en este caso, no sé, los esqueletos de huesos en las rocas. Entonces, como mi afinidad era el estudio de vertebrados, específicamente vertebrados terrestres, en los laboratorios de línea en México pude conocer gran cantidad de estos organismos, ya sea desde que se colectan, desde posteriormente se preparan, se tienen ya los esqueletos y comenzar una identificación a nivel osteológico. Esa herramienta me permite apoyar a otros investigadores, no solo con elementos actuales, ¿qué quiero decir? No solo con animales que han sido colectados en diferentes proyectos, sino también en una rama que se llama arqueología. Esto es, animales recuperados en contextos arqueológicos. Una vez que haces una identificación de este tipo de material, dices, bueno, pues ya conoces, por ejemplo, si son peces, si son reptiles, si son anfibios. Tuve la oportunidad de trabajar también la restauración, o bueno, la estabilización, más que restauración, de materiales óseos, pero de grandes mamíferos como perezosos terrestres, mamuts, gliptodontes. Y a partir de ahí fue que mi acercamiento con este tipo de elementos fue mayor, a tal grado que, bueno, ya al paso del tiempo tuve la oportunidad de excavar con arqueólogos, con paleontólogos en varios sitios y bueno, fue parte de la experiencia que me permitió actualmente ser paleontólogo aquí en el centro de Puebla. Muy interesante. Iván, hablemos ahora un poco de Puebla. ¿Qué te parece? ¿Cuáles han sido los hallazgos principales en cuanto a investigación paleontológica que hay en Puebla? Bueno, algo que es enormemente conocido, por ejemplo, es San Juan Raya, la cantera de Tlayua. Estos dos sitios tienen la peculiaridad de que hay mucho animal o mucho remanente, muchos materiales inmersos en las rocas, en las lajas. Entonces han salido especies de lagartijas nuevas, especies de peces nuevos, hay infinidad de caracoles, todos ellos mayores a 110 millones de años. Entonces es un punto, es una zona paleontológica muy, muy grande y con mucho por explorar. Ya en digamos, más cercano a la ciudad de Puebla, por ejemplo, Valsequillo, desde los años 1960, hubo varios proyectos, incluso con instituciones estadounidenses y alemanas, y se estuvieron sacando mucho material que lo que aparenta no es tanto que son excavaciones, sino más bien son como recolectas de cuando el lago se seca, entonces afloran y se hace la intervención por parte de investigadores mexicanos y extranjeros. Y bueno, realmente Puebla tiene mucho de eso en todo el área de Valsequillo. Es un área muy importante con muchos remanentes de megafauna principalmente. Cuando hablamos de megafauna, ¿a qué te refieres con megafauna? Bueno, realmente con megafauna hay un bonito póster en el cual podemos observar animales tan grandes como lo son los proboscidios, el mamut, el mastodonte, un par de gonfoterios. Tenemos también un perezoso gigante que son perezosos terrestres que realmente este póster está en la sala de paleontología de aquí de INA Puebla y si se darán cuenta, cada cuadrito de estos es medio metro.
tenemos 1, 2, 3 metros prácticamente aquí, y está a escala 1:1. Entonces aquí está el humano con 1, 2, 3 y fracción, o sea, metro y medio, metro 60, 70 centímetros. En la parte derecha se ve como una silueta, ¿no? De un ser humano. Exacto, exacto, incluso hasta con una lanza, Una lanza, eh, correcto. asemejando de la cacería. Y, Todos y, los y este organismos, perezoso es que tú dices está del lado izquierdo, ¿no? correcto, es Del lado este izquierdo y es incluso más alto que el mamut. Relativamente hablando, son más o menos del mismo tamaño, y hay que recordar que este organismo ahorita está parado sobre sus patas traseras. Entonces, si anda en 4 patas como generalmente lo hace, probablemente llegue a la altura de los gonfoterios, no ¿Cuál, tanto como el cuál es mamut. el gonfoterio? Bueno, mira, no sé si el cursor se vea. Ujú. ¿Se ve? Sí se ve. Ok. Este es el mamut, Ajá, sigue el mastodonte, un par de gonfoterios, ok. y este de acá es el perezoso gigante. Es Y impresionante. bueno, se les llama también perezosos terrestres, ¿por qué? Porque tenemos unos que son más pequeños, aquí tenemos 2, y son más o menos del tamaño de un oso de cara corta, que a su vez es, no sé, un poco más grande que un oso grizzly, para tener una referencia actual. Correcto. Y entonces le llamamos megafauna porque como su Exacto. nombre lo dice, eran pues realmente animales muy grandes, digamos, para la escala humana y para lo que encontramos actualmente, ¿correcto? Es correcto. También digo, es un poco más complicado, pero hay que recordar que así como existe este tipo de animales enormes, también había tuzas, ratones, conejos, lagartijas y aves. Obviamente que la cantidad y la facilidad de encontrarlos es mucho menor, porque no es lo mismo encontrarse, por ejemplo, un fémur de un ratón de 3 centímetros al Ujú. fémur de un mamut que mide 1,5 metros. Correcto. Y los mamuts que ahora llaman tanto la atención en México, ¿verdad? Si quieres, ahora hablamos de eso, pero continúa, Iván. Ok, bueno, el mamut es una de las especies de proboscidios que viajó de Asia hacia América hace más de 20,000 años. Bueno, han sido series, han sido millones de años en los que mucha fauna ha venido desde Asia, no sé, 2,5, 7 millones de años, incluso hasta más, y han ido poblando América por el estrecho de Bering. Los proboscidios son uno de ellos, y bueno, el mamut, en específico Mamutus columbi, es la especie de mamut que existió en México. Ujú, Antes decían que había varios, pero bueno, ya se han hecho estudios y solamente es una especie, Mamutus columbi. Ahorita en el aeropuerto de Santa Lucía que se está haciendo, han encontrado una gran cantidad de ejemplares. Y bueno, debemos recordar que unos meses atrás también se dio la noticia en Tultepec, que incluso se argumenta que puede ser un ejemplo de caza de este tipo de animales. Digo, es interesante, solo que habría que esperar porque es una hipótesis, aún no hay una publicación, aún no existe un trabajo como tal, un trabajo formal en el cual se diga, bueno, encontramos N cantidad de ejemplares porque tenemos tantos huesos izquierdos o derechos, aquí están las lanzas, aquí tenemos la evidencia en el hueso que dice que fue uso, no sé, para carne, para hacer herramientas. Lo mismo, en el aeropuerto se dice de 60 mamuts. Hay que recordar que cuando uno habla del número de individuos, no es porque sean 60 mamuts completos. Un esqueleto de mamut fácilmente rebasa los 200 huesos. Entonces, imagínense la cantidad de 10 mamuts por 200 huesos sería, o sea, son demasiados. Ahora también, si bien se empezaron las excavaciones en 2019, tampoco hay un trabajo que diga, se encontraron tantos elementos en tanta área, porque igual hay que recordar que no están hacinados en 3x3, debe ser una cantidad de espacio enorme para poderlos encontrar. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.